Vamos a ver rápidamente cómo es el control de excepciones en Java, aunque ya os adelanto que es muy parecido a lo que ya vimos en Python con los bloques try except, con la pequeña diferencia de que van a cambiar, por supuesto, el nombre de las excepciones, es decir, en Python nosotros en los bloques except siempre metíamos alguna excepción propia de la API de Python, de alguna de las excepciones posibles que haya en Python. En Java, obviamente, esos nombres en general son diferentes, puede ser que haya alguno que coincida, pero obviamente en Java esas excepciones serán objetos Java. En Java, de hecho, todas las excepciones, al igual que ocurre con todos los objetos que hablábamos de que todos, aunque aún no hemos visto herencia, heredan de forma directa o indirecta de la clase Object, todas las excepciones heredan de forma directa o indirecta de la clase Exception. Entonces, Exception, al igual que ocurría en Python, con error, va a ser como la excepción padre de todas las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros capturamos la excepción exception, vamos a capturar absolutamente todas. Sí es cierto que al igual que ocurría en Python, vamos a tener la posibilidad de capturar 2, 3 o las excepciones que queramos en cada bloque try, y lo lógico y lo ideal es capturar siempre de la excepción más específica a la más general, igual que ocurría en Python. Ya digo, la sintaxis es muy parecida, poco va a cambiar, la diferencia que vamos a tener principal es eso, que en lugar de tener bloques try except, vamos a tener bloques try catch, y que obviamente aquí vamos a tener llaves, ¿vale? Como veis aquí, en Python no las teníamos, pero en Java ya sabéis que todo funciona igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dentro del bloque try, todo el código que puede generar una excepción. Por ejemplo, aquí veis el típico ejemplo de la división por cero. ¿Qué ocurre si yo divido por cero? Pues esto me genera una excepción. En Python era la zero division error. En Java, ¿cómo se llama esta excepción? Arithmetic exception, ¿vale? Que es la que controla todos los posibles errores de aritmética, de, pues eso, resultados que no puede calcular o cosas por el estilo, como puede ser el dividir por cero. Es decir, todas las indeterminaciones matemáticas se me van por la arithmetic exception. Entonces yo en el catch pongo todo el código de manejo de la excepción, que en este caso pues es un sysout, que me dice que el error que hay, etc. Y luego, al igual que teníamos en Python, tenemos el bloque finally. El bloque finally ya sabéis que se ejecuta siempre, tanto si se produce una excepción en el bloque try y el flujo del programa se va por el catch, como si no. Es decir, si llegamos al final del bloque try, el finally se va a ejecutar. Si no llegamos al final del bloque try y se va por el catch, el finally también se va a ejecutar. ¿Cuál es el bloque que perdemos con respecto a Python? Perdemos el bloque else, ¿vale? El bloque else que teníamos en Python en el try except era aquel que el código que se ejecutaba si y solo si llegábamos al final del bloque try. Nosotros podíamos meter un bloque else aquí que se ejecutase solo en caso de que llegásemos al final del bloque try. Eso en Java no existe, pero bueno, lo podemos simular simplemente metiendo código al cerrar el bloque try catch finally, ¿vale? Que al final es lo mismo. ¿Qué pasa? No es exactamente lo mismo, porque si se va por el catch, eso sí que se ejecuta igualmente. Tendríamos ahí ya que meter un booleano o algo por el estilo para simular ese efecto que hacía el bloque else, pero bueno, también os digo que no era el bloque que más utilizábamos, ni mucho menos. Ya veis que esto es un ejemplo, como decíamos, en el que se genera una arithmetic exception en este punto y el programa se va por aquí. No cuenta mucho más los apuntes. Los bloques try catch finally, como veíamos, pues en el try va a estar todo el código que puede generar una excepción. Si se produce el flujo, se transfiere al bloque catch, y el catch captura y maneja la excepción. Podemos tener múltiples bloques catch para manejar diferentes excepciones. El finally contiene el código que se ejecuta siempre, independientemente, como decíamos, de que se produzca o no la excepción. Ya nos dice aquí el bloque finally, ya os adelanto, obviamente es opcional y se ejecuta siempre, pero si no queremos finally no tenemos por qué ponerlo. Lo que no tiene sentido, desde luego, es tener un bloque try catch sin un catch. Si tenemos un try, alguna excepción hay que capturar, si no el try no tiene sentido alguno. También lo que os decía, acordaos de, si tenemos varios, seguir el orden de excepción más específica a más general o más genérica. ¿Qué excepciones tenemos? Bueno, lo que hablábamos de exception order example, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos un array, otra posible excepción que nos puede ocurrir. Tenemos un array de 3 números. ¿Qué pasa si yo solo tengo 3 posiciones en el array y quiero acceder a la posición número 5? Esa posición no existe. Entonces esto es un acceso a un índice fuera de los límites. Ya os lo pongo así porque ¿cómo se llama la excepción? En Java son como súper específicos los nombres de las excepciones. Ya veis que son bastante más largos que en Python porque van como mucho más concretos. Array index out of bounds exception, es decir, estamos fuera de los límites del array. Es un índice que está fuera del bound del array, fuera de los límites. Entonces aquí maneja la excepción y dice
Ojo, el índice está fuera de los límites del array. Además, estamos capturando la excepción E, que como os decía antes es la excepción que es padre de todas las demás excepciones. Si yo solo capturase esta, o si la capturase antes de esta, se me iba a ir por el catch. Y recordad que solo se va por un único bloque catch. Por eso las tenemos que ordenar de más específico a más general. Si no lo hacemos así, si pusiéramos la excepción antes, me printaría que ocurrió una excepción inesperada, pero no me daría la información correspondiente a la excepción específica que yo quiero capturar. ¿Cuándo tiene sentido capturar exception? Cuando no estamos seguros de qué otro posible error, qué otra posible excepción puede ocurrir en el bloque try, o alguna excepción inesperada o algo por el estilo. De todas formas, como ya estuvimos viendo, ahora la mayoría de las excepciones que estamos capturando son de eso, de acceso a un índice que no existe, acceso a un elemento nulo con la null pointer exception o alguna de estas, o cuando convertimos al leer datos de string a entero o al revés y no podemos convertir, ese tipo de excepciones. Cuando avancéis un poquito más y veamos cosas ya como flujos de datos, acceso a ficheros, acceso a base de datos, streams de datos, todo eso, o cuando veáis concurrencia y cosas por el estilo, ya veréis una serie de excepciones un pelín más complejas y sobre todo que tienen más especificaciones, digamos excepciones hijas que podemos ir pues capturando de una en una para saber en cada momento qué es lo que ha ocurrido, porque un mismo bloque try puede dar pie a diferentes excepciones, pero mientras tanto pues veremos las más sencillas. Tipos de excepciones entonces, como tal, bueno, esto ya es más informativo que otra cosa, más de curiosidad. Tenemos las excepciones comprobadas, las checked exceptions, que nos dice que son aquellas que el compilador nos obliga a manejar. Hay que capturarlas o declararlas en la firma del método, es decir, estos son excepciones que o bien las capturamos o bien hacemos un throws, que luego veremos lo que es, para avisar al compilador de que este método que estamos haciendo puede lanzar una excepción. Son precisamente de las que os hablaba. IOException son excepciones de input o output, sobre todo cuando trabajamos con flujos de datos o con ficheros. SQLException cuando trabajamos con conexión a base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros directamente cuando creemos una conexión con la base de datos ya va a haber clases que el propio compilador sabe que son propicias a generar una posible excepción. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que si tú te quieres conectar a una base de datos, esa conexión no depende solo de nuestro programa, depende también de que el servidor de la base de datos, el sistema gestor de la base de datos, esté disponible o que la base de datos se llame correctamente o algo por el estilo. Entonces, como sabe que esas excepciones son muy habituales, ya nos obliga a, en el bloque donde creamos la conexión, capturar esa excepción por si acaso. Pero bueno, ya digo que esto ya lo iremos viendo. Las no comprobadas o unchecked exceptions son aquellas que no es obligatorio manejar y que se dividen con el runtime error y error. Estos ejemplos nos incluyen pues la null pointer exception, la array index out of bounds. Ya digo, ahora en general esto es más curioso que otra cosa para que veáis que hay distintos tipos. Quedaros con que hay que capturarlas en orden de prioridad y simplemente que hay algunas que el compilador, cuando sea posible que ocurran, ya nos va a obligar, ya nos va a dar un error de compilación, un error rojo que nos va a decir, oye, no, mira, esto puede dar una excepción y tienes que capturarla. Las que no nos dice nada, pues son las no comprobadas. Luego tenemos también las personalizadas, que ya las veremos cuando veamos herencia, que nosotros podemos crear nuestras propias excepciones creando una clase que herede de exception o implemente el runtime exception. Ya lo veremos más adelante, ya digo, eso sería para crear nuestras propias excepciones. Y luego las de tiempo de ejecución o las runtime exception, que son un tipo de excepciones no comprobadas, es decir, de este segundo tipo de aquí, que ocurren durante la ejecución del programa. Estas son generalmente por errores de programación, como acceso a un índice fuera de los límites, una división por cero o errores, digamos, que el compilador no fue capaz de ver en tiempo de compilación, pero que ocurren en tiempo de ejecución. Las más comunes las tenéis aquí. Obviamente hay muchas más, podéis ir a la documentación de Oracle para verlas, pero en general pues tenemos la null pointer exception, cuando intentamos acceder a un objeto que está nulo, la array index out of bounds, que ya hemos hablado de ella, la class cast exception, cuando intentamos hacer un casteo, es decir, convertir un objeto en otro, pero no es compatible, ya veremos que esto pasa también. La number format exception, cuando intentamos convertir una cadena a un entero, por ejemplo, y no se puede porque no contiene enteros la cadena. La IO exception para errores de entrada y salida, SQL exception para bases de datos, file not found para cuando no encontramos un archivo que estamos buscando, arithmetic exception ya la hemos visto para división por cero o cosas que generan indeterminaciones. Y legal argument exception, esto habla de, bueno, cuando los argumentos son métodos son inapropiados, cuando le intentamos pasar un objeto pero luego realmente era otra cosa o algo por el estilo. Y legal state exception, con un estado de un objeto no adecuado. Index out of bounds exception, también cuando se intenta acceder fuera de... Esta no sé si la... No, claro, esta es la del array, pero nos sirve
para otro tipo de estructuras, ¿vale? Que tienen también un índice o algo por el estilo, nos salta la index out of bounds exception. La concurrent modification, bueno, ya digo, de concurrencia y de así hay un montón, no such element, todas estas ya las iréis viendo, la unsupported operation cuando hay una operación que no está soportada, stack overflow cuando hay un desbordamiento de la pila o cosas por el estilo, por ejemplo, con recursividad excesiva, que esto ya os habéis encontrado con ello en Python, pues esta es la equivalente en Java de cuando tenemos una recursividad infinita, vaya. La out of memory cuando la JVM se queda sin memoria, la class not found cuando es una clase que no encontramos, y ya digo, como decía, existen muchas más y para más información tenéis aquí el enlace a la documentación oficial de Oracle, pero si no, buscáis excepciones Java en Google y seguro que ya os sale ahí la documentación con toda la información. Por último, tenemos las palabras reservadas throw y throws, ¿vale? Son hacen cosas diferentes, pero digamos que van un poco a la par, ¿vale? Cada una tiene su función y suelen ir en el mismo bloque. Ahora me explico. Throw se utiliza para nosotros lanzar una excepción de forma explícita. Esto es lo equivalente al raise de Python. Cuando nosotros en Python queríamos simular una excepción para capturarla porque a lo mejor queríamos comprobar pues, una conversión de datos, además que, yo qué sé, pues que una string no solo fuera una string, pero sino que no estuviera vacía o algo así, y lanzábamos un raise, value exception o algo por el estilo, value error. Throw hace lo mismo. Throw lanza la excepción que nosotros queramos. Fijaos que aquí tenemos un entero que es entero, pero si solo queremos admitir enteros positivos, pues podemos hacer, si el number es menor que 0, throw, ojo, siempre en Java, como las excepciones son objetos también, hay que hacer throw new para crear la excepción y luego el tipo de excepción. En este caso, illegal argument exception. El número no puede ser negativo, le estamos concatenando el mensaje que quiere lanzar la excepción. La capturamos debajo y fijaos que tenemos un print con excepción capturada y e.getMessage. GetMessage, ¿qué me va a devolver? El mensaje que yo he creado aquí con el constructor, esto al final es un constructor, de la excepción para el objeto illegal argument exception. El uso es exactamente el mismo que el del raise. Para nosotros, según condiciones, generar pues, una excepción de un tipo o de otro para controlar el flujo del programa con un try catch de una forma un poco más ordenada. ¿Qué ocurre con throws? Entonces, ya, esto es throw sin la S. Throws es un pelín diferente. Throws precisamente se utiliza, fijaos, en la declaración de un nuevo método, para indicar que este método puede lanzar una o más excepciones, porque podemos separarlas por comas, ¿vale? Si solo ponemos una, le estamos diciendo, fijaos aquí, divide a partido B, throws arithmetic exception. Estamos avisando al compilador de que este método puede lanzar una arithmetic exception. Esto lo que hace es avisar al programador, y esta en concreto no, pero si fuera una de las obligatorias, como la IO exception o la SQL, hace que cuando queremos usar este método aquí, me va a avisar el compilador y me va a decir, ojo, mira que esta función, este método, se ha declarado con un throws. Quiere decir que deberías de capturar esta excepción por si ocurre. Entonces es una forma de nosotros programar pensando en el futuro, sobre todo, pensando en, vale, voy a hacer este método, pero utilizo aquí esta operación o hago aquí esta acción que podría, pues, causar este tipo de excepción. De forma que yo, cuando luego lo vaya a usar en otra parte del programa, en otra clase, en otro método, donde sea, ya tengo ahí el aviso y me acuerdo de, ah, vale, es verdad que esto podía lanzarme esta excepción, voy a capturarla. Ya digo, ahora mismo, throw sí que es posible que lo uséis para controlar cosas como esta, como cuando, pues eso, tenemos un input y queremos que el usuario nos introduzca, pues un ejemplo como este, ¿no? Un entero positivo. Pues ahí sí que tiene sentido utilizar un throw para en el catch capturar tanto que esto sea a lo mejor un entero, como capturar que sea positivo, como todo esto. Throws, de momento, es raro que lo utilicemos. Lo empezaremos a utilizar cuando veamos eso, acceso a ficheros, flujos de entrada-salida, conexión a base de datos, pero está bien que ya os vaya sonando y sepáis lo que hace para que cuando empecemos a verlo en código no suene raro, ¿vale? Throws, como decía, avisa de que ese método que estamos implementando es probable que lance, dependiendo de los datos, o es peligroso, digamos, de generar una excepción del tipo que le ponemos aquí. Una o las que sean. Yo aquí, después de arithmetic exception, podría poner una coma y añadir un nuevo tipo de excepción diferente que también sería aconsejable capturar o algo por el estilo. Entonces, ya digo, simplemente es informativo para poder trabajar con ello.